Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Garzón y voy a sustentar la Escuela Histórica Alemana. La Escuela Histórica Alemana surge a partir de 1840 con dos exponentes muy notables como son Friedrich List y Wilhelm Röscher. Como antecedentes tenemos el fin de la guerra contra Napoleón, la división de Alemania en 39 estados separados, la intención de Alemania por manipular parte de los estados más poderosos de Europa, eh, Austria que quería mantener a Alemania debilitada y Gran Bretaña que deseaba que Prusia fuera poderosa en y por este medio parar el renacer de Francia. A su vez, Rusia deseaba adueñarse del territorio de Polonia. La diferencia de criterios entre las instituciones económicas alemanas y las instituciones económicas de Gran Bretaña, las concepciones de la teoría económica tradicional les parecía insuficientes para responder a los nuevos problemas planteados por el cambio en esta revolución industrial y consideran que las premisas clásicas no llevarían a Alemania a un desarrollo positivo en su economía porque el 65% de su producción era agrícola y la burocracia era imperante. Los principales fundamentos de la escuela se concentraban en el desarrollo y el crecimiento acumulativo. El Estado era más que el individuo y ocupaba el centro de todo el escenario. En Alemania el Estado era el que fomentaba la industria, los medios de comunicación y el crecimiento económico. Era netamente nacionalista, necesitaba de la intervención del Estado para cualquier asunto económico. Su enfoque histórico inductivo ponían la importancia del estudio del desarrollo histórico de la economía y decían que la economía política no debe limitarse a analizar los motivos que impulsan a la actividad económica, sino que debe sopesar comparar el mérito de las acciones y sus resultados. ¿A quiénes benefició esta escuela? Pues los miembros de la escuela por el mismo poder de sus relaciones de poder al gobierno imperialista alemán que en ese momento reinaba, al ser un estado muy nacionalista, y los grupos dominantes como son los negros, los terratenientes, los negocios, perdón, y los grupos de finanzas. La utilidad de la escuela histórica alemana para la época fue el enfoque evolucionista aplicado a la sociedad y el pensamiento económico que proporcionó un antídoto útil contra el pensamiento abstracto de las escuelas clásicas y marginalistas. Las contribuciones perdurables del método es un método histórico inductivo. Usa la teoría abstracta en el análisis económico y el ataque a la libre empresa sin restricciones no necesariamente produce los mejores resultados para la sociedad. Acá hablamos de un dogma muy especial, que es la Methodenser. Fue un debate entre Gustav Schnorcher y Karl Menger, fundador de la escuela marginalista y abstracta radicada en Austria. Menger reprochaba a Schnorcher en una propuesta de aversión a lo teórico. En su trabajo de investigación histórica, lo que era realmente falso, pues Schnorcher consideraba necesario el trabajo conceptual, la articulación conceptual, la deducción, para poder llegar a formular cualquier resultado de sus estudios sobre la realidad histórica. Mientras que para Schnorcher la teoría debía aprender el carácter histórico-social de los fenómenos económicos, mientras que para Menger lo que era central en la teoría
era la elaboración empírica de la lógica a un periodo analítico. Recibió el nombre de la batalla o de los métodos, ya que se trataba de una discusión entre ambos exponentes a través de las publicaciones y folletos, donde explicaban cada uno sus métodos porque era el más adecuado para el estudio económico de la época. Al final, la método Strash apareció para resolverse con aceptación de que tanto el método inductivo como el deductivo son importantes para que por lo común se complementaran. La reforma social se creía que debían alentar a los juicios del valor ético. La justicia en el sistema económico se debe impartir mediante una política paternalista de reforma social promovida por el Estado y por los grupos sociales. El proteccionismo es otra característica de la escuela que justificaba la protección de las barreras de libre comercio como manera de proteger la industrial de Alemania. Las críticas a los clásicos y bueno, las críticas de los clásicos hechas a la escuela alemana, ya que convivieron, digamos, bajo la misma época, era sobre la validez universal de las leyes económicas, las cuales no pueden ser consideradas absolutas o eternas. En contraste, opinaba que les debían ser esencialmente relativas y variables en el tiempo. La crítica sobre el método clásico sugerían abandonar el método deductivo y reemplazar por el inductivo, rechazaban el paradigma y el homo economicus, sin sexo, sin patria, solo movido por los intereses, y la no inclusión de las consideraciones éticas o prácticas de la economía política. Aquí tenemos los principales exponentes. Friedrich List, de 1789 a su muerte en 1846. Roscher, de su nacimiento en 1817 a su muerte en 1894. Schnorrer, con su muerte en 1917. Y Max Weber, de 1864 a la muerte en 1920. El nacionalismo alemán defendido por los economistas históricos se extralimitó a medida de que evolucionaba hasta convertirse en un frenético militarismo, y sus ideas contribuyeron y ambientaron a que Alemania eh, condujera la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La escuela histórica, ya por último, terminó con la muerte de Schnorrer en 1917. Muchísimas gracias.